Buenas tardes, nosotros somos Susana Montoya y Jonathan Ruiz y nosotros escogimos para presentarles el tema de neuritis óptica. Entonces, lo primero de lo que vamos a hablar es sobre las generalidades. Entonces, ¿qué es la neuromielitis óptica? Pues es un trastorno inflamatorio que afecta el sistema nervioso central y está caracterizado porque hay una desmielinización que está mediada por el sistema inmune. Entonces, esta desmielinización genera que haya un daño axonal que va a afectar al nervio óptico, a la médula espinal y que va a causar, pues como su nombre lo dice, una pérdida visual que normalmente va a ser monocular y está muy relacionada con la esclerosis múltiple de la que más tarde en la presentación hablaremos un poco. Entonces es importante como epidemiología de la enfermedad. Vamos a hablar que la incidencia es muy variable dependiendo del país en el que se esté tomando y va desde 0,37 a 10 casos por cada 1000 habitantes. Esta prevalencia entonces es mucho mayor en los países del norte de Europa y en Estados Unidos y es menor en los países que están cerca de la línea del Ecuador. También otra cosa importante es que la prevalencia es mucho mayor en mujeres, representando casi el 75% de los casos, y se da mucho más común en jóvenes entre los 15 y los 40 años de edad, y como ya les había mencionado, la mayoría están asociados a esclerosis múltiple. Importante saber, por ejemplo, acá la presentación en qué edades es más común, puesto que en personas mayores de 50 años o en niños hay que pensar en algunas otras manifestaciones que puedan causar neuropatías, pero que no necesariamente son neuromielitis. De la fisiopatología de la neuromielitis óptica es fundamental remitirnos a la historia y a la forma como se han elucidado los mecanismos que subyacen a la enfermedad. Anteriormente, la enfermedad era denominada enfermedad de Vick y se consideraba que hacía parte o era una forma de esclerosis múltiple mucho más grave. No fue sino hasta el año 2004 en que la detección de los anticuerpos inmunoglobulina G contra la acuaporina 4 en suero de pacientes que presentaban las manifestaciones de esa enfermedad, lo que determinó el cambio del paradigma en la fisiopatología descrita para la enfermedad. Actualmente, las etiologías propuestas se basan en dos principales. La primera corresponde a una enfermedad mediada por anticuerpos dirigidos contra la acuaporina 4. Esta etiología corresponde al 80% de los casos y el 20% de los casos restantes son casos seronegativos para estos anticuerpos. Sin embargo, aproximadamente el 42% de esta proporción restante son pacientes que son positivos para la glicoproteína de mielina de oligodendrocitos. Ocasionalmente, o realmente de forma muy rara, se ha descrito una doble positividad. Sin embargo, el reconocer las diferentes manifestaciones clínicas que tiene la enfermedad de acuerdo al mecanismo y los hallazgos histopatológicos nos ha llevado a concluir que son mecanismos independientes. Empecemos por el mecanismo mediado por anticuerpos contra la acuaporina 4. La acuaporina 4 es un canal de agua bidireccional que hace parte de unos canales muy conservados en los mamíferos que son impulsados por ósmosis y son impermeables a electrolitos. Como podemos ver en esta imagen, superior e inferior, la acuaporina 4 se encuentra conformada por 6 hélices alfa, que se representan por los números. Adicionalmente tienen 2 hélices de poro, que son estas más pequeñas, aquí se ven en color amarillo, y en el medio extracelular tienen unas asas que unen las hélices alfa. Estos sitios en específico van a contener los epítopos contra los cuales se van a unir los anticuerpos. En cuanto a la localización, las acuaporinas están distribuidas en todo el cuerpo, específicamente la acuaporina 4 está en el sistema nervioso central y periférico, pero puntualmente se pueden encontrar en grandes concentraciones en las terminaciones perivasculares y peripiales de los astrocitos. Recordemos que los astrocitos son células que van a conformar parte de la barrera hematoencefálica, van a extender parte de sus membranas, van a disponer de unas terminaciones, por así decirlo, podálicas que van a generar o van a dar sustento a esta membrana que separa el sistema nervioso central del resto del sistema sanguíneo. Adicionalmente van a estar presentes en células ependimarias, pero no va a ser así en los oligodendrocitos y en las neuronas. Eso es fundamental entenderlo para poder tener una visión muy clara de cómo se desarrollan los daños neuropatológicos. Este canal de agua tiene cinco isoformas, perdón, pero para los seres humanos son de gran relevancia la isoforma A, M1 y la isoforma C, M23. Cuando el anticuerpo se une a epítopos de la isoforma A, esta estructura tiende a sufrir endocitosis y degradación intracelular, diferente a la isoforma C. Cuando la isoforma C es contactada por un anticuerpo, esta tiende a organizarse en estructuras ortogonales que van a ser esenciales para permitir el contacto con los fragmentos del complemento que van a desencadenar y derivar en la respuesta inflamatoria. Listo. En cuanto a los hallazgos histopatológicos de este mecanismo de daño, se han descrito unos elementos claves que ocurren en la mayoría de pacientes. Vamos a ver algunas imágenes. En esta primera imagen de la izquierda se puede evidenciar un corte de médula espinal con tinción de Luxol Fast Blue. Como pueden ver, a nivel central se muestra la disposición de la sustancia gris y a nivel periférico la disposición de la sustancia blanca, pero se ve una alteración completa de la citoarquitectura de ambas estructuras derivado del proceso inflamatorio desencadenado por la enfermedad. Asimismo, son frecuentes los infiltrados celulares. En esta imagen se presenta un infiltrado por eosinófilos y en esta un infiltrado por granulocitos que van a ser mediadores importantes en la enfermedad. Otro hallazgo muy relevante es el papel o el factor que cumple la inmunidad humoral en el curso de la neuromielitis óptica. Aquí se presentan una tinción de inmunohistoquímica para la fracción C9 del complemento.
La fracción va a ser identificada por esa tinción roja, vino tinto más o menos, que se ve alrededor de estas estructuras vasculares. Como pueden ver, se logra distinguir estas arterias y se distingue también una estructura que los bordea. Estos son fragmentos del complemento que se han depositado allí y que van a sustentar los procesos fisiopatológicos del cuadro. ¿Qué es común? Los depósitos perivasculares de inmunoglobulina G e inmunoglobulina M, infiltrados de macrófagos, granulocitos, linfocitos T y B, un compromiso de la sustancia gris y blanca que va a ser un elemento diferencial con respecto al otro mecanismo de la enfermedad y un daño estrocitario con preservación de marcadores. Esto es muy llamativo porque se empezó a estudiar si el daño que se producía sobre la acuaporina 4 era simultáneo con el deterioro de los astrocitos. Sin embargo, se observó que en primer lugar se evidencia una reducción de la expresión de este canal. El astrocito permanece con cierto grado de daño, pero aún hay expresión de marcadores como GFAP y S100B. Ya específicamente, en cuanto a la cascada fisiopatológica que se ha propuesto, podemos ver en esta imagen elementos clave. En el bloque superior encontramos el componente sanguíneo. Inferior a este se encuentra la barrera hematoencefálica que se representa con cierto nivel de daño. Y en la parte más inferior, el parénquima cerebral. Entonces, se ha descrito que inicialmente debe ocurrir un proceso de pérdida de tolerancia contra los epítopos que expresa la acuaporina 4. Esta pérdida de tolerancia no solo va a ser expresada a nivel central, sino también periférico, y va a dar lugar a la activación de linfocitos B, la maduración y conformación de plasmocitos, y consecuentemente la producción de anticuerpos dirigidos contra epítopos de este canal. Estos epítopos se producen a nivel periférico. Entonces uno pensaría, ¿de qué forma estos anticuerpos logran alcanzar un lugar corporal que históricamente o que siempre se ha reconocido con cierto privilegio inmunológico? Y un elemento importante es el acceso de los linfocitos B y los plasmocitos a partir de los órganos circunventriculares. Estas son regiones en el sistema nervioso central donde no hay barrera hematoencefálica. Ejemplo de ellos son la neurohipófisis, la eminencia media, entre otros. Eso va a favorecer el acceso de estos linfocitos, asimismo de los anticuerpos, y estos anticuerpos cuando logran contactar, como se puede ver acá, los epítopos de la acuaporina 4, logran desencadenar la activación del complemento y esto desencadena finalmente la activación del complejo de ataque de membrana, que finaliza en el daño de estos astrocitos que van a ser esenciales para la integridad de la barrera hematoencefálica. Como está ocurriendo un proceso inflamatorio importante, aquí se van a empezar a secretar señales de activación, señales inflamatorias, mediadores vasoactivos que van a favorecer el reclutamiento de macrófagos y granulocitos, como se puede ver acá. Miren que estos ingresan al parénquima cerebral y adicionalmente puede haber otros mecanismos de autoinmunidad que sustenten el daño. Por ejemplo, la activación por espectadores. Este mecanismo propone que linfocitos B de memoria que se encontraban en este lugar, que se encontraban pasando por allí, debido al entorno inflamatorio que se ha sustentado y que se ha establecido allí, logran activarse y logran secretar más citoquinas que amplifiquen el proceso, permitan la supervivencia de las células plasmocíticas, de los plasmocitos, favorezcan la producción de más anticuerpos y sigan amplificando la respuesta inflamatoria. Asimismo, van a cumplir un factor esencial, las células T. Por la producción de interleuquina 6, la respuesta va a estar modulada hacia la expresión de perfiles TH2 como TH17. TH2 para favorecer la mayor producción de anticuerpos y TH17 para favorecer las respuestas inflamatorias. Y de esa forma se inhibe el perfil de T reguladores. Como pueden ver, aquí empieza a ocurrir un proceso de necrosis importante. Es prácticamente como si yo tuviese una pared a la cual le rompo uno de los ladrillos que está en la mitad de la pared. Esto va a estabilizar la membrana, va a favorecer un mayor acceso de células y componentes de la inmunidad que consecuentemente van a generar daño de los oligodendrocitos y de las neuronas. No porque allí haya acuaporina 4, sino que va a haber un daño axonal secundario a este proceso por la pérdida principalmente de los astrocitos. Con todo esto, vale la pena preguntarse qué evidencia sustenta que los anticuerpos dirigidos contra la acuaporina 4 son los actores principales en la fisiopatología de la enfermedad. Hay elementos muy importantes. Se ve un incremento sustancial de estos anticuerpos en procesos de recaídas de la enfermedad. Asimismo, la presencia de estos anticuerpos es un predictor importante de progresión de la enfermedad y del nivel de actividad de la enfermedad. Si una persona presenta solamente manifestaciones de parte del espectro, por ejemplo, una persona presenta solamente la neuritis óptica, la presencia de anticuerpos es un predictor muy certero de la probabilidad de desarrollar otro elemento de la enfermedad como puede ser la mielitis transversa. Adicionalmente, se han hecho experimentos donde se valora el papel fisiopatológico de estos anticuerpos. Aquí se observa un estudio bien interesante donde se cultivaron cortes de médula. Durante 7 días se les agregó complemento humano en conjunto con anticuerpos recombinantes dirigidos contra la acuaporina 4. Estos se dejaron en un modelo durante 3 días. ¿Y qué pasó? En los cortes de control se midieron marcadores para astrocitos, marcadores para la acuaporina 4 y marcadores para la mielinización. Si ustedes ven, en la primera columna se ve una integridad en cada uno de los marcadores. Diferente a la segunda columna, que esto se evalúa en ratones que son wild type, es decir, presentan la acuaporina 4 expresada constitutivamente. Miren que la segunda columna, la presencia conjunta del complemento humano con anticuerpos recombinantes dio paso a una pérdida muy marcada de astrocitos, a una pérdida de la densidad de canales de acuaporina 4, miren que es mucho menos denso con respecto al control, y pérdida en la mielinización. Pero hay algo muy llamativo y es que la presencia o el cultivo en conjunto de esas muestras, de esos cortes con complemento humano, no generó un deterioro tan marcado. Asimismo sucedió con la presencia exclusivamente de los anticuerpos recombinantes. ¿Esto qué nos plantea? El hecho de que ambos actores, tanto el complemento como los anticuerpos, son esenciales para la progresión fisiopatológica. Diferente fue lo que sucedió con los ratones que no expresaban la acuaporina 4. Miren que
ante la presencia del complemento humano y los anticuerpos, hubo una pérdida muy ligera de astrocitos, nunca hubo acuaporina 4 y la mielinización, el deterioro de la mielinización también fue muy poco. Con eso concluimos que el daño se fundamenta en la acción conjunta de la acuaporina 4 y la acción conjunta de los anticuerpos contra la acuaporina 4 y el complemento. Asimismo, se hizo un experimento con cortes de nervio óptico. ¿Cuál es la importancia de comparar nervio óptico con médula espinal? Que la progresión o el patrón clínico del daño va a estar correlacionado con las regiones del sistema nervioso donde más se sobreexpresa acuaporina 4, que esos son nervio óptico, médula espinal, área postrema y diencéfalo. Entonces es válido hacer esta comparación. Miren que es un modelo similar donde se hicieron cortes de nervio óptico, se adicionó complemento humano junto con inmunoglobulinas recombinantes y se fijaron. El control me muestra tinciones para astrocitos y tinciones para acuaporina 4. Al agregar ambos elementos, un deterioro completo. Eh, con complemento humano solamente, un deterioro intermedio. Con anticuerpos solamente, un deterioro intermedio. Y en ausencia de acuaporina 4 no hay deterioro. Ahora continuemos con el mecanismo fisiopatológico mediado por anticuerpos contra la glicoproteína de mielina de oligodendrocitos. Como se puede ver en la imagen izquierda, esta glicoproteína cuenta con dos dominios extracelulares, dos transmembrana y uno citoplasmático. Esta glicoproteína se expresa en la mielina que rodea los nódulos de Ranvier de las neuronas y está relacionada con los oligodendrocitos, que son células encargadas de la formación de estas vainas de mielina a nivel cerebral. Esta proteína pertenece a la superfamilia de las inmunoglobulinas, se relaciona con procesos de adhesión celular, interacción inmune y estabilización. Sin embargo, aún su función en concreto no se ha establecido. Esta imagen representa los principales hallazgos histopatológicos en este mecanismo de daño, que se concentran principalmente en la desmielinización inflamatoria mediada por estos anticuerpos. En este primer recuadro podemos ver una imagen de corte cerebral marcada con tinción de hematoxilina y eosina, y es posible distinguir dos zonas, una donde se observa la citoarquitectura conservada y otra donde se ve una alteración de gran extensión. Cuando se aplican tinciones para valorar o cuantificar los niveles de mielina, miren que las regiones que tienen citoarquitectura conservada presentan una alta densidad de la mielina, diferente a las comprometidas. Asimismo sucede con tinciones que buscan evaluar la integridad axonal. Hay unas regiones de citoarquitectura conservada con una tinción muy definida, diferente a las comprometidas. El marcador CD18 que se usa para evaluar la presencia de macrófagos, miren que también presenta una alta densidad de macrófagos en las regiones comprometidas, y el marcador GFAP que evalúa la presencia de astrocitos también demuestra una astrocitosis marcada en las regiones donde hubo mayor compromiso. Esta diapositiva presenta dos bloques de imágenes que son ampliaciones de las regiones conservadas y alteradas presentadas en el corte con tinción de hematoxilina eosina de la diapositiva anterior. El bloque superior es la región conservada y el bloque inferior la región alterada. Y las imágenes son comparativas entre sí. Como pueden ver, en la imagen K se observa una citoarquitectura adecuada en comparación con la imagen P. Cuando se evalúa la concentración de mielina, miren que en las regiones preservadas la alteración es mínima con respecto a la de las regiones alteradas. Y la mielina la vamos a ver por esta coloración ocre, que miren que es mínima o reducida en la imagen O. Cuando se evalúa los axones, se ve una preservación de axones, una mayor densidad de axones con respecto a los axones que se observan en las regiones alteradas. Con los macrófagos sucede algo similar. Miren que la imagen N muestra una activación de ciertas células de la microglía, pero es algo moderado en comparación con la cantidad de células de la microglía que se activan en la imagen inferior. Y en cuanto a la densidad de astrocitos, hay una astrogliosis presente en esta imagen O, lo pueden ver por estos astrocitos activados. Un astrocito generalmente tiene forma ameboide, pero cuando se activa genera estas prolongaciones, similar, pues se parece mucho a una célula dendrítica, pero miren que aquí la astrogliosis es más marcada y es un poco más invasiva en esas regiones que presentan alteración. En cuanto a la cascada inflamatoria descrita para el mecanismo mediado por anticuerpos contra la proteína M o G, hay muchos elementos que se preservan en esta cascada. Sin embargo, hay unas diferencias importantes. En primer lugar, no hay daño de los astrocitos, porque el epítopo de interés para esos anticuerpos no se encuentra aquí. Hay compromiso de los oligodendrocitos y entran a jugar un papel muy importante las células de la microglía o macrófagos que ingresen desde la periferia. Estos van a favorecer la expresión de citoquinas proinflamatorias que van a generar un entorno de daño inflamatorio y elementos asociados como el ingreso de células inmunitarias desde la periferia. Aquí también se ve un ciclo de retroalimentación, pero el daño es menos marcado. Asimismo, como solo hay compromiso de los oligodendrocitos, se ha propuesto que hay evidencia de alteraciones que son reversibles debido a que el compromiso es menor con respecto al del mecanismo de la acuaporina 4. Y por otro lado, algo muy llamativo que se puede ver en la histopatología de este mecanismo de enfermedad es que los astrocitos pueden llegar a asumir unos perfiles hipertróficos que son descritos como astrocitos de Creutzfeldt-Peters. Bueno, entonces ahora para hablar un poco de las manifestaciones clínicas tenemos pues digamos que el síntoma más importante es que hay una afectación unilateral de la visión. Esta se instaura rápidamente y va en algunos casos desde días o incluso en algunas horas. Lo más importante acá es que normalmente la manifestación es que hay un escotoma central donde hay una pérdida significativa de la visión que puede ir desde 20/200 en algunos pacientes incluso hasta 20/500.
pero además tienen una afectación de la visión cromática muy importante, donde hasta el 83% de los pacientes presentan alteraciones en el test de Ishihara, que es el test pues, para evaluar, digamos, la función del color. Además, muchos de los pacientes, más del 90%, también presentan un dolor ocular, que es retroocular, que normalmente se exacerba con el movimiento de la pupila. Y también tenemos que incluso antes de que se presenten los síntomas se puede apreciar un defecto pupilar aferente, que ahorita les mostraré una imagen de cómo se evalúa y que puede durar también hasta 2 años. Entonces estas son normalmente las manifestaciones agudas que encontramos, pero también en estos pacientes hay algunas manifestaciones que pueden ser crónicas, que pueden haber sucedido después de que haya tenido una manifestación aguda, o incluso algunos pacientes tienen manifestaciones subclínicas donde no hay estos síntomas de dolor ocular o de pérdida de la visión tan exacerbada, pero que pueden llevar a que el paciente tenga, digamos, especialmente durante 2 o 3 años después de la resolución de los síntomas, afectaciones en el color, especialmente en la visión del color rojo o dolor. Entonces, como les venía comentando en la diapositiva anterior, esto es más o menos la imagen de cómo una persona que tiene una neuritis óptica vería las cosas. Este escotoma central, además de una visión que podríamos llamar en blanco y negro por la afectación del color. Y como vemos acá también, esta alteración, pues digamos, en la visión, que como es monocular, entonces el paciente con el ojo derecho tiene una visión de 20-30, que podría considerarse muy normal, y acá con el ojo izquierdo y con este escotoma central, pues la visión cuando se hace la carta de Snell varía de 20-400. Y también pues otra cosa que se puede hacer, también como les había comentado, pues es el test de Ishihara, donde pues esto es como lo vería una persona normal, y esto es como se vería con una discromatopsia como la que presentan estos pacientes. Otras alteraciones que se pueden ver en el fondo de ojo incluyen pues digamos este borramiento, y acá está el efecto pupilar aferente, en donde, digamos, cuando una persona normal se pone una luz en alguno de los ojos, la pupila reacciona haciendo miosis, y la pupila del ojo contrario haría lo mismo. En un paciente que tiene una neuromielitis óptica, cuando se pone la luz en el ojo afectado, pues no hay esta reacción de hacer miosis, y pues esto es lo que se conoce como ese efecto aferente. Bueno, principalmente el diagnóstico de la neuromielitis óptica se hace basado en la clínica. Entonces, pues es muy importante los datos recolectados durante la historia y lo que encontremos en el examen físico, especialmente en el examen visual que se realizó y en el fondo de ojo. Pero también contamos con unos estudios imaginológicos que nos pueden ayudar a confirmar el diagnóstico, así como también evaluar pues la relación o el riesgo que tiene el paciente de esclerosis múltiple. Entonces, el estudio de elección con el que contamos es hacer una resonancia magnética del cerebro que también incluya las órbitas oculares y que tenga contraste con gaudino. Bueno, entonces acá en esta neuroimagen lo que encontramos pues es digamos esta zona inflamatoria acá en el contraste que tenemos con gabalino de los nervios ópticos. También es muy importante evaluar en esta resonancia que no hayan alteraciones en la sustancia blanca que nos puedan sugerir que el paciente está cursando con una esclerosis múltiple. Y por último, lo que quería mencionar es sobre el riesgo de esclerosis múltiple en los pacientes que debutan con una neuromielitis óptica y que antes no habían tenido un diagnóstico de esclerosis múltiple. Entonces, algunos estudios que buscamos pues parecían reportar que el riesgo aumenta con los años. Entonces, por ejemplo, hay un 40% de posibilidades de los pacientes que presentaron una neuritis óptica de presentar una esclerosis múltiple en 5 años. Y este riesgo va hasta el incluso 60% a los 15 años. También esto va a tener algunos factores que son importantes evaluar,
como la raza blanca y pues digamos los pacientes, como ya se los había mencionado un poco, que viven en el este de Europa y en Estados Unidos tienen más riesgo, así como el sexo femenino y también es muy importante predictor pues en los pacientes que ya hayan tenido alguna alteración en la sustancia blanca cuando se realizó la neuroimagen. Bueno, ahora entrando en materia en cuanto al tratamiento de la enfermedad, vale la pena destacar que los objetivos principales de tratar esta enfermedad oportunamente son los siguientes: poder reducir las secuelas derivadas de la enfermedad y asimismo poder reducir los costos asociados al cuidado de dichas secuelas. Cabe destacar que el 41% de los pacientes que son positivos para anticuerpos contra coapolina 4 pierden la visión y cerca del 22% requieren caminador a los 5 años después del inicio de la enfermedad, por lo que una instauración oportuna que deriva de una detección y un diagnóstico oportuno van a ser esenciales para mejorar la calidad de vida del paciente y evitar la progresión a secuelas significativas. En cuanto al tratamiento, no existe un algoritmo específico que permita manejar a los pacientes con neuromielitis óptica. Sin embargo, se reconocen unos elementos importantes porque se debe lograr instaurar un tratamiento eh, de manejo agudo y un tratamiento de mantenimiento. Entonces es importante reconocer lo que es una recaída en la historia natural de la enfermedad. La recaída es definida como el empeoramiento de la enfermedad causada por nuevos síntomas o la exacerbación de los preexistentes con una duración igual o mayor a 24 horas y que no tiene otra explicación. La literatura también reconoce las pseudorecaídas, que tienen una gran similitud con la recaída, sin embargo, estas se deben a exacerbaciones de condiciones neurológicas preexistentes debido a cambios metabólicos. Y el diferencial muy llamativo de la recaída con respecto a la pseudorecaída es que solo la recaída tiene nuevos hallazgos en resonancia magnética. Entonces, si un paciente presenta un cuadro de recaída, a diferencia de la pseudorecaída, donde voy a buscar el control de los cambios metabólicos, en la recaída voy a buscar instaurar este esquema de tratamiento. Puedo empezar por esteroides intravenosos a altas dosis durante 3 a 5 días, que es una de las estrategias con mayor evidencia, o puedo empezar con plasmaféresis, 5 a 7 sesiones en días alternantes, más esteroides intravenosos a altas dosis. Si me voy por la primera opción y el paciente no responde, se debe hacer un escalamiento rápido. Y el segundo pilar va a ser la plasmaféresis más esteroides intravenosos a altas dosis en conjunto con inmunoglobulinas intravenosas. Y si el paciente no es respondedor a esta terapia, el último pilar va a ser la plasmaféresis más esteroides más la inmunoglobulina intravenosa junto con terapia inmunosupresora de mantenimiento. Entonces, hablemos de cada una de los pilares de tratamiento. En primer lugar, nos encontramos con los esteroides a altas dosis. Generalmente se emplea metilprednisolona, 1 gramo intravenoso durante 3 a 5 días consecutivos. ¿Cuál es el mecanismo de acción de este esteroide? Ellos van a modular la actividad de los linfocitos T por acción con receptores citoplasmáticos. La unión del esteroide con el receptor va a generar cambios a nivel nuclear que estimulan la modulación de esa actividad inmunitaria. Y los efectos más llamativos de esta terapia y de su instauración en los primeros 4 días del inicio del cuadro agudo es la mayor preservación de la función visual cuando se instaura en ese momento, en ese periodo de tiempo. La segunda opción, que es la plasmaféresis, corresponde a 5 sesiones en días alternos con un volumen total de recambio de 2 litros. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Simplemente con ese recambio, con ese proceso de plasmaféresis, logro eliminar parte de las células inmunitarias y de fracciones de complemento y más elementos inmunitarios que me están estimulando la cascada inflamatoria del plasma del paciente. ¿Qué efectos se han reconocido con esta terapia? La preservación funcional visual y motora cuando se instaura tempranamente también. Algunos autores la apoyan como una terapia de primera medida, pero hay mayor evidencia que sustenta su papel como una terapia complementaria, es decir, en el segundo pilar. Doy esteroides a altas dosis en conjunto con la plasmaféresis. Un tercer tipo, antes de las inmunoglobulinas, es la inmunoabsorción, que es una forma de plasmaféresis que emplea triptófano para captar esos elementos inmunes que quiero eliminar del plasma del paciente. Sin embargo, muy pocas descripciones se han hecho de esta técnica y adicionalmente no está muy disponible. Ya específicamente en cuanto a las inmunoglobulinas intravenosas, su mecanismo de acción va a ser el bloqueo de receptores celulares, neutralización de citoquinas y fragmentos del complemento. Se ha asociado, así como los esteroides a altas dosis, con preservación de la función visual cuando se instaura tempranamente. Por eso es fundamental que en el esquema que se presentó anteriormente, si no se observa una respuesta rápida del paciente, específicamente en unas 24 horas, se debe hacer el escalamiento lo más rápido posible. Cuando se ha manejado el cuadro agudo, se debe dar una terapia de mantenimiento que va a ser con prednisolona, 1250 miligramos diarios durante 2 a 8 semanas. El mecanismo de acción de esta prednisolona es la inhibición de la síntesis de prostaglandinas y leucotrienos, lo cual me inhibe esa respuesta inflamatoria y puedo tener como alternativas de la prednisolona acitropina, micofenolato, metotrexato y ciclofosfamida. Hoy, al día de hoy se reconocen algunas recomendaciones off-label, es decir, no hay una total aprobación, pero se ha observado que bajo etiqueta pueden ser funcionales y la más importante hasta el momento ha sido el rituximab. Este es un anticuerpo monoclonal que se une al CD20 de los linfocitos B y allí estimula la activación de vías de complemento, citotoxicidad celular dirigida contra esas células específicamente. Los esquemas son los siguientes. Puedo tener un esquema de inducción de 375 miligramos por metro cuadrado por semana durante 4 semanas y un esquema de mantenimiento que es a la misma dosis cada 6 meses. ¿Qué efectos se han observado? Una reducción del 96% de la frecuencia de recaídas anuales, pero hay una limitación, es que cerca del 17% de los pacientes aún hoy continúan presentando recaídas. Entre los efectos adversos se encuentra la neutropenia, hipoglobulinemia, reactivación de la infección por virus de hepatitis B, neumonía, síndrome de lisis tumoral, entre otros. Así como el rituximab, se están autorizando, aprobando otros anticuerpos monoclonales, de los cuales aún no se tienen esquemas muy establecidos, pero una de las oportunidades a futuro para el tratamiento de esta enfermedad va a ser el uso con terapias de mantenimiento de anticuerpos monoclonales.
Y bueno, esta es la bibliografía con la que realizamos nuestra exposición. Cualquier duda o pregunta que tengan, pues estamos atentos para responderla en nuestros correos o directamente con la profesora. Y muchísimas gracias por la atención.